Hola chicos y chicas, vamos a darle seguimiento a nuestro temario de química y el siguiente tema que nos toca ver en clase es cómo se forman y nombran los compuestos químicos. Ok, para entender un poquito más de cómo se forman y cómo se nombran los compuestos químicos, vaya, necesitamos hacer un poquito de memoria y diferenciar qué es un compuesto y qué es un elemento. Creo que en una de las tareas que les dejé anteriormente, tuvieron ese pequeño problema donde no supieron diferenciar qué era un elemento y qué era un compuesto, ¿verdad? O una sustancia más bien. Entonces, ¿qué es un elemento? Un elemento es todo aquel que se encuentra en la tabla periódica, ¿sí? Hasta ahorita tengo entendido que son 144 elementos de la tabla periódica, en donde está, ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, ¿sí? El litio, el cloro, el sodio, el potasio. Todos esos son elementos químicos. Y recuerden que están clasificados por metales, no metales, etcétera, etcétera, por grupos, que ahí viene su número atómico, su masa atómica, ¿sí? Sus electrones de valencia, etcétera, etcétera. Ahora, eso es un elemento químico. Un compuesto químico o una sustancia química es la conjunción de dos elementos de la tabla periódica. ¿Sí? De dos elementos de la tabla periódica. Cuando ustedes juntan dos o más elementos de la tabla periódica, porque no solamente tienen que ser dos forzosamente, pueden ser más de dos. ¿Sí? En este caso, a lo mejor un ejemplo es la glucosa, ¿no? La glucosa tiene más de dos elementos de la tabla periódica. El CO2 solamente tiene dos elementos de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, esos son los compuestos. Ese es un compuesto químico. La mayoría de las veces se puede romper los enlaces, sí se pueden romper los enlaces, ¿sí? Pero, vaya, no con tratamientos físicos, sino con ¿cómo podría decirle? ¿Cómo se podría llamar? Un proceso químico, vaya. Entonces, ¿qué tenemos? Diferencia entre elemento y compuesto químico. Elemento son todos aquellos que se encuentran en la tabla periódica y que utilizamos para hacer un compuesto químico, ¿sí? Ejemplo, H2O. El H2O es el compuesto químico, pero ¿de qué elementos está formado? De dos átomos de hidrógeno, que está en la tabla periódica, y un átomo de oxígeno, que también está en la tabla periódica. Ahora, ¿cómo o cuál es el proceso para que los dos elementos o los elementos de la tabla periódica lleguen a formarse en un compuesto? ¿Sí? Tenemos los enlaces covalentes, bivalentes, etcétera, ¿sí? Gracias a esos enlaces químicos, nosotros podemos decir que podemos tener un compuesto químico. ¿Sí? Porque una sustancia es cuando existe una mezcla y ya no es un compuesto, ya es una sustancia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos dos elementos químicos, en este caso un claro ejemplo el agua, ¿sí? Que tenemos H2O, que forman de dos elementos químicos de la tabla periódica, que en este caso son dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, mediante ese proceso, ¿sí? Iónico, hacen la conjunción. Hagan de cuenta que ustedes tienen las dos pelotitas, imagínenselas, dos pelotitas de hidrógeno y una de oxígeno. Son los elementos que se encuentran en la tabla periódica. ¿Cómo le van a hacer ustedes para formar el compuesto del H2O? O cómo, más bien, no, ¿cómo le van a hacer ustedes? ¿Cómo se hace para formar el H2O? ¿Sí? O cómo lo hace la naturaleza, por así decirlo, ¿no? En la naturaleza hagan de cuenta que hay energías. Entonces, ¿cómo se hace?
mediante los enlaces iónicos que yo les digo. Recuerden que todos tienen cargas positivas y negativas, y unos ceden y otros dan, y eso es lo que hace que los elementos se junten y formen un compuesto químico. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, vaya, dando realce al tema que les estoy diciendo, ¿sí? Así es como se forman los compuestos químicos, ¿vale? Entonces, espero les haya servido el ejemplo que les estoy diciendo. Recuerden, ejemplo, H2O, dos elementos de la tabla periódica, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Se juntan mediante enlaces iónicos, cargas positivas y negativas. Recuerden que unos ceden y otros unos ceden y otros dan. Se conjuntan y se hace el compuesto, que en este caso es el H2O. ¿Sale? Entonces espero les haya quedado claro el ejemplo. Y si no, les voy a dejar un link con un video donde vienen varios ejemplos de cómo se conjuntan los compuestos químicos. Y si no, ya saben, me pueden mandar mensaje para darles una explicación un poco más grande de cómo se realizan esto, ¿sale? Entonces, que tengan buena tarde, nos estamos viendo. Adiós.